Hemos terminado estas larguísimas fiestas patrias, ahora hacer balance respecto a lo que ocurrió en esas jornadas y sobre todo a lo que viene legislativamente. Vamos a estar conversando de estos desafíos junto al senador de la UDI, Gustavo Sangüesa. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, ahí reponiéndonos de toda esta larga festividad que también nos dejó cifras muy tristes. Bueno, ¿qué le parece eso? Partamos con la cifra, el balance de lo que fueron los accidentes, lo que fueron los homicidios en todos estos días. Yo creo que estamos frente a cifras históricas. Bajo ningún punto de vista nosotros tenemos que tratar de normalizar y finalmente hablar como de estadísticamente. Yo creo que aquí detrás de cada fallecimiento hay un drama familiar, hay en los casos de los homicidios además es como el Estado ha ido perdiendo la responsabilidad que tiene frente a la ciudadanía. El deber del Estado es proteger a la ciudadanía. Y cuando estamos enfrente de esta cantidad de homicidios, obviamente que tenemos que redoblar los esfuerzos. Y ahí es cuando uno se pregunta qué pasa en el gobierno, donde vemos que se está perdiendo esta batalla y no hay cambio en los equipos. A nosotros nos llama la atención, o sea, el amiguismo que existe dentro del gobierno muchas veces paraliza decisiones que se tienen que tomar con la fuerza. La Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, uno dice, ¿qué sucede hoy en día? ¿Cómo no le damos un nuevo aire, un nuevo ímpetu? No se trata de cuestionar a las personas por cuestionar, sino que cuando tú ves que algo no está funcionando, si sigue haciendo lo mismo, no vas a mejorar las condiciones. ¿Qué le pasa cuando escucha a la ministra Toá? Hace unos días decía, esta cantidad de homicidios es la misma que tenemos en cualquier otro fin de semana. Insisto, nosotros no podemos normalizar los homicidios como algo que podamos medir estadísticamente y tomar un rol como de... Yo creo que esas palabras lo que reflejan es como un sentido de comentarista, de panelista de algún programa y no la responsabilidad que conlleva un cargo como es el Ministerio del Interior. Dicen desde el gobierno, en realidad no se está normalizando, que es muy grave. De hecho, ella misma después en la entrevista dice esta cifra es muy alta. Pero finalmente se pone son cifras históricas de nosotros. Pero son las mismas que cualquier fin de semana, entonces uno no, es que estos números no los teníamos hace 3, 4 años atrás. Entonces, no podemos dejar finalmente que el crimen organizado, que el narcotráfico nos termine dominando, porque uno puede decir, estas son circunstancias donde dos grupos están peleando sus cuotas de poder dentro del ámbito criminal. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Con quién se van a enfrentar ellos? ¿Con las policías? ¿Con los ciudadanos comunes y corrientes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y si solamente nos limitamos a comentar lo que pasó y no a hacer las propuestas que tiene que hacer un gobierno, decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, esto y esto. La prioridad tiene que ser la seguridad. Entonces, cuando tú ves que el gobierno solamente se coloca frente a la Cámara a opinar de lo que ha pasado, es por eso que estamos viviendo la situación que vivimos. ¿Cómo lo ve usted? El gobierno había anunciado que iba a tomar muchas medidas de seguridad, no Fuerzas Armadas, pero finalmente quizás esperando que iba a ocurrir algo peor. Mira, porque fueron muchos días, estamos hablando de fiestas con mucho alcohol, o sea, escenarios que se pueden dar para que haya más incidentes de lo que hubo. Hay una situación que tiene que ver con el llamado a que las Fuerzas Armadas debiesen estar en seguridad o no, lo hizo el propio arzobispo Chomalí en el Te Deum, y yo quiero hacer un llamado aquí a la calma. Hoy día las Fuerzas Armadas no cuentan con las herramientas jurídicas para poder desempeñar ese rol. El gobierno todavía no es capaz de sacar la regla del uso de la fuerza desde el Congreso. Entonces, cuando tú no le entregas las herramientas y el respaldo jurídico a quien vas a mandatar a algo, porque aquí no hay que olvidarse de una cosa, hay muchos uniformados que están procesados por hechos ocurridos durante el estallido social. Y uno se pregunta, si tú mandatas a alguien a hacer algo, ¿quién es el responsable? ¿Es el Estado o esa persona que cumpliendo los protocolos igualmente está siendo procesado e incluso condenados? Entonces, creo que hoy día no existen las garantías ni políticas ni jurídicas para que las Fuerzas Armadas
puedan intervenir en temas de seguridad. Y además que se necesita una preparación, que eso se puede lograr ya en 1 año, 2 años, poder, digamos, hacer esa capacitación, que también sería necesaria. Ha pasado harto rato de esta discusión. ¿Por qué todavía no salen reglas del uso de la fuerza, por ejemplo? Ley de inteligencia. Hay varias otras que están trabadas, pero en este caso en particular, reglas del uso de la fuerza llevan harto rato. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con resabios del pasado, en entregar verdaderas atribuciones a carabineros, investigaciones y Fuerzas Armadas. Y eso ha sido un impedimento, ha trabado muchos de los proyectos de ley, incluso la ley del robo de madera, que incluso el mismo presidente, siendo diputado, la había rechazado. Hoy día lograron tener un camino y además han sido tremendamente efectivas. También la ley Nain Retamal, si no es por los hechos trágicos que ocurrieron, donde murieron 3 carabineros en menos de 45 días, te aseguro que hoy día todavía, y de hecho hay gente partícipe o digamos de los partidos de gobierno que la rechazaron, que han sido herramientas que han permitido empoderar de mejor manera a nuestras policías y eso es algo que es necesario. Nosotros tenemos que tener claro que hoy día el adversario está en la calle, el adversario está en las poblaciones y el adversario es el crimen organizado y es el narcotráfico. No es una situación política que se vivió hace 50 años. Entonces eso tenemos que asumir la responsabilidad y poder efectivamente darle el empoderamiento necesario tanto a Carabineros, Policía de Investigaciones y el día de mañana, si es necesario, a las Fuerzas Armadas. Senador, en este contexto, el gobierno trata de hacer un giro de la agenda legislativa, plantea el CAE, una condonación, aunque algo más parcial de lo que se había propuesto inicialmente, la eutanasia. ¿Cómo ve usted eso? De hecho, tenemos encuesta Academ, en donde la gente pone como última prioridad el destinar recursos a condonar el CAE. Incluso, parte muy importante, se niega a que se cree un impuesto para poder financiarlo. Yo creo que la desconexión que hay del gobierno con respecto a nuestro país es absoluta. Cuando se establece como prioridades el aborto, la eutanasia, la condonación del CAE, te das cuenta tú que lo que uno siente en el recorrido que uno hace, en mi caso por la región de Ñuble, es que el tema principal es seguridad. Seguridad, o sea, es algo que nos tiene sobrepasado absolutamente. Después viene salud y después también tenemos un tema con educación, pero ahí yo creo que las prioridades también están mal enfocadas. La principal problemática que tenemos hoy día con educación, que son muchísimas, no tienen que ver con el CAE, tienen que ver con cobertura educativa. No tuvimos a principios de año más de 3.000 alumnos que no tenían establecimiento educacional donde estudiar. Tenemos el ausentismo escolar, que es el predictor del abandono escolar. Entonces, si nosotros no colocamos el foco en lo realmente urgente en educación, que tiene que ver primero con tener cobertura escolar para todos, poder combatir la deserción escolar, poder recuperar los aprendizajes perdidos, tener la infraestructura adecuada. Es triste ver la infraestructura en que están estudiando nuestros estudiantes, las condiciones para los profesores. ¿Y qué le parece? Porque en todo ese contexto se pone el CAE como la prioridad. Por eso yo hablo de la desconexión que hay del gobierno con los problemas de las chilenas y chilenos. ¿Qué pasó? Porque habían anunciado que se iba a presentar este fin de semana en Cara Nacional, cosa que finalmente no ocurrió. Hubo un trabajo prelegislativo, de hecho la ministra Vallejo y parte del gobierno han anunciado que de alguna manera tiene que ver con eso. ¿Les ha ido mal en ese trabajo prelegislativo? Yo no podría decir que les ha ido mal porque la verdad es que la información que han entregado es bastante vaga. Uno tiene información más bien de trascendido. Ellos querían, yo creo que la vuelta que hicieron con todos los partidos políticos tenía que ver con conocer cuáles eran como las prioridades que teníamos cada sector político. O sea, presentar un proyecto que flote para que lo aprueben, me imagino. Exactamente, pero mira, yo creo que hay cosas positivas. El gobierno ya no habla de una condonación universal, sino que están hablando de final CAE, en lo cual estamos de acuerdo que tiene que existir un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Ellos hablan de que tiene que ser autosostenible,
Eso quiere decir que estarían priorizando algo que nosotros siempre hemos dicho, que tiene que haber un cobro efectivo de aquellas personas que se endeudan para financiar su educación superior. Y creo que esos son avances que hemos logrado. Lo que no tenemos claridad es cómo es el proyecto que van a presentar, si trae, como en el caso de las tarifas eléctricas, un impuesto encubierto. Se planteó en algún momento un impuesto al graduado, que esto no es un impuesto, pero en realidad para muchos sí era un impuesto, pero tampoco calificaba como impuesto desde el punto de vista que uno no puede generar un ingreso, un impuesto, con un cobro, o sea, con un gasto determinado específico. Exactamente. Si es un impuesto, tiene que irse a la renta nacional. Exacto. Pero que se puede quedar un royalty de la grabación. No, pues eso no es algo que no estamos de acuerdo. Creo que el gobierno tiene claro que nosotros no vamos a aprobar algo de esa naturaleza. Sí, pero en principio cobrarle a los que se gradúen, ¿eso es algo que está dando vuelta? Si el gobierno quiere hablar de impuestos, sea al graduado, al no graduado, de exactamente lo mismo, tiene que verse a través de una reforma tributaria. Ese es el canal. Ese es el canal que corresponde. Lo otro son subterfugios que nosotros no estaríamos disponibles para avanzar. Pero como principio, cobrarle a alguien que se gradúa para poder financiar a los demás. Es tremendamente injusto, porque si yo gano 10 millones mensuales sin tener un título profesional, ¿por qué voy a pagar menos impuestos que aquel que gana 10 millones teniendo título profesional? Por ejemplo, o sea, esa es una de las complejidades. Es una de las complejidades. Entonces, y si hizo un esfuerzo la familia por pagar la carrera, lo tiene que pagar versus porque esas situaciones tenemos que analizarlo, porque aquí hay mucha gente que ha pagado su crédito, hay gente que está al día en su crédito y que son esfuerzos familiares. Entonces, cuando se hablaba al principio de condonación universal, decía yo, pero esto es tremendamente injusto, porque hay gente que ha hecho un esfuerzo y a uno le consta, todos los parlamentarios recorremos nuestras regiones, y uno ve que en el día a día hay gente que con esfuerzo, que paga el papá, que le ayuda a pagar el hermano que trabaja. Entonces, hay una responsabilidad en decir, esto hay que pagarlo porque es una deuda que yo contraje. Entonces, pero sí estamos de acuerdo que hay que cambiar el sistema, porque este es un sistema que es caro para el Estado, no es caro para el estudiante, porque una tasa del 2% anual no es cara hoy en día, pero al Estado le cuesta una tasa de interés del 6% cuando el estudiante no paga. Entonces, el sistema hoy día para el Estado es caro, por lo tanto tenemos que buscar una modificación. Claro, pero eso es hacia adelante, no hacia atrás. Correcto. Es el compromiso que tiene el gobierno con los jóvenes. Y también tenemos que analizar, y en eso hay que abrirse a poder analizar la situación, por ejemplo, de aquellas personas que no se titularon por diversos motivos, independiente que igual contrajeron una deuda y que uno tiene que hacerse responsable, porque al final el día de mañana decir, bueno, tenemos que condonar también las deudas de salud, tenemos que condonar las deudas de los créditos de consumo. O sea, tú abres una puerta que después sería muy difícil de cerrar. Sí hay que ver situaciones caso a caso, que pueden ser situaciones especiales donde personas que no se hayan titulado y a lo mejor tienen una pésima situación económica, ver cómo podemos apoyar. Pero sí hablar como inicialmente, como fue la promesa de campaña, que era condonación universal del CAE, creo que ya existe la claridad, y la ciudadanía también lo refleja en las encuestas, de que eso es algo que, primero, no es prioritario, y segundo, el costo es demasiado alto para que lo asuma un país como el nuestro. ¿Espera que el gobierno reaccione? Porque esta es una encuesta más, pero en realidad marca una tendencia, como dice usted, no es prioridad frente a otras cosas que sí son más relevantes, incluso en educación. Yo creo que el gobierno tiene su agenda ideológica, de repente le impide avanzar en los problemas reales que tienen las personas en el día a día. Una manera de... O sea, cuando tú anuncias condonación universal, hay una motivación, y hay que ver los números, cómo crecieron la cantidad de personas que dejaron de pagar la deuda, porque obviamente... Uno dice, ¿para qué voy a pagar si al final me van a condonar? Entonces, obviamente que uno esperaría un poquito más de seriedad en algo que uno entiende que es parte de la agenda del gobierno, que está dentro de su programa, pero claramente no está dentro de las prioridades. Y eso yo creo que
no refleja un poco lo perdido que está el gobierno en su agenda, donde no es capaz de asumir finalmente las necesidades de las personas. Bueno, usted mencionaba un impuesto que se busca establecer para los pagos de subsidios eléctricos, las pequeñas y medianas generadoras. ¿Cómo va eso? Porque es un proyecto de ley, tiene que pasar por el Congreso, más allá de la voluntad del gobierno. Más allá de que el ministro Pardo insista en defender el mecanismo, el principio de autocontención, que se hagan cargo las empresas del subsidio. Sí, pero finalmente todos sabemos si las empresas no son entes ajenos a nuestra realidad, finalmente todos se terminan traspasando a precio. Entonces, y establecer finalmente un impuesto para poder financiar esto, creo que no es el camino correcto. Insisto, los temas tributarios tienen que verse en reformas tributarias. El resto, finalmente, es que dicen que no podría... Es un impuesto. Es como, mira, si no es un nosotros vivimos en el Congreso, yo era diputado en ese minuto, cuando se presentaron los proyectos que eran inconstitucionales sobre el 10% de retiro. Entonces, al final, claro, bajo subterfugios, tú buscas quebrarle la mano al sistema. Y esto finalmente yo creo que es un subterfugio que se está buscando para poder establecer un impuesto que permita financiar, financiar los subsidios en las tarifas eléctricas. Y eso creo que no es el camino correcto. Tenemos que buscar herramientas que nos permitan, si se va a establecer tal vez el prorrogar en el tiempo, de manera que el efecto en la tarifa no sea tan brusco. Creo que hay que buscar diferentes mecanismos finalmente para que, por un lado, el consumidor final no sienta que esta alza de tarifa, le afecta efectivamente su presupuesto mensual, y por otro lado, el conservar nuestra estructura constitucional para no transformarnos finalmente en un país bananero que a través de otros mecanismos se vulnera la Constitución. Bueno, ese punto se ha puesto. El cambio de las reglas del juego, cambio unilateral en contratos, en momentos que necesitamos que vengan inversionistas extranjeros, esto se discutió en Chile Day. ¿Le parece que es peligroso? Absolutamente, es un cambio brusco en las condiciones, y eso cuando se hace por parte del Estado, obviamente que la credibilidad del país disminuye fuertemente. Nosotros tenemos y nos hemos caracterizado por ser un país serio, es por eso que somos un atractivo. Si nosotros nos vemos como país, somos un país chiquitito con una densidad poblacional baja, atractivo a invertir en nuestro país, no debiésemos ser la prioridad en Sudamérica. Pero hemos sido por muchos años la prioridad en Sudamérica, incluso sobre Brasil y sobre Argentina, que son inmensamente más grandes que nuestro país. Entonces uno dice, ¿por qué? Es porque había una estabilidad económica y política que, independiente de los vaivenes del día a día, sí daba garantías de seriedad. Y eso no podemos permitir que se pierda. ¿Qué otras prioridades tienen ustedes ahora, legislativo? Estamos ya muy encima de las elecciones. Eso siempre también hace el trabajo legislativo más complejo. Lo hace más complejo porque obviamente uno tiene, más urgencia, más llamado de cada uno de los candidatos a poder acompañarlo en las diferentes actividades. Y en ese sentido, nosotros queremos que el gobierno, yo pertenezco a la Comisión de Educación, esperaríamos que el gobierno le diera urgencia a proyectos que son sumamente importantes desde mi punto de vista, que tiene que ver con la mayor cobertura para establecer diferentes barreras hoy día, porque las barreras que existen impiden la creación de nuevos establecimientos educacionales, impiden finalmente la creación de niveles o de cursos. Entonces, eso tenemos que hacerlo más ágil. Y hay un proyecto de ley del cual yo soy autor junto lo presentó el senador José García Ruminot, que nosotros le hemos insistido al gobierno que le dé prioridad. Está otro proyecto que es muy interesante, que tiene que ver con un programa que se llama Reingreso, que es buscar a aquellos alumnos que llevan más de 2 años fuera del sistema escolar y ayudarlos a insertarse. Y sabemos que no puede ser en condiciones normales que el resto de los alumnos, tienen que ser programas especiales.
Nosotros sabemos, los que representamos zonas rurales, que los estudiantes cuando no están en clase normalmente están trabajando en el campo. En la ciudad no ocurre lo mismo. No. Entonces, finalmente son esos jóvenes los que reclutan el crimen organizado y el narcotráfico y terminan cometiendo estos delitos normalmente de alta connotación. Entonces, esos proyectos de ley debiesen tener la urgencia. La modificación a los sistemas locales de educación pública también es una urgencia. El cómo podemos agilizar y tener programas para disminuir las listas de espera con el financiamiento adecuado y buscando una externalización de manera de hacerlo más ágil y de que las personas no tengan que esperar 2 o 3 años. Entonces, para mí, las urgencias están primero en seguridad, salud y en educación, pero en educación, sobre todo en la prebásica, básica y enseñanza media. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas Gracias semana. a ustedes. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.